quisiera destacar el rol que desde Sonami cumplimos en nuestro día a día para impulsar a la minería chilena desde distintas veredas. Aprovecho la oportunidad de agradecer a nuestros socios por dejarnos ser parte de su recorrido y motivarnos a ser un gremio que contribuye al crecimiento y desarrollo de la principal industria de nuestro país. El día de hoy conversaremos en torno a la idea de la minería después de la minería, que es una invitación a pensar en nuestro legado a las futuras generaciones. Es un tema novedoso para nuestra región y quisimos contar con voces latinoamericanas líderes para intercambiar experiencias que pueden ser beneficiosas en nuestra hoja de ruta. Para dar inicio entonces a la conversación y análisis, quisiera invitar a tomar asiento a este escenario a don Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y presidente de Minera Santa Cruz. Cuenta con más de 20 años de experiencia en áreas gerenciales de la industria minera de su país, en el que ha sido un gran vocero del desarrollo del potencial minero del país trasandino. Por favor, don Roberto, un aplauso. A continuación, también quisiéramos invitar a doña Carolina Orozco, presidente del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, quien cuenta con su experiencia en industrias claves como lo son la energía y la minería. Su liderazgo destaca por impulsar una mayor inversión para el sector en su país y de acercar la minería a la ciudadanía. Un aplauso también entonces para doña Carolina Orozco. A continuación, invitamos a doña Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México, quien en sus más de 15 años de experiencia en la industria minera, tanto en el sector público como privado, ha relevado el rol del gremio en su país, junto con la necesidad de fortalecer las políticas públicas en torno a la minería. Damos entonces también un fuerte aplauso a doña Karen Flores. Invitamos ahora a don Gonzalo Quijandría, presidente del Comité Sectorial Minero del Perú y director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de MinSur. Durante su trayectoria ha posicionado a la minería como un sector que tiene el potencial de transformar comunidades y fomentar el desarrollo del país. Damos la bienvenida también a don Gonzalo Quijandría. Y finalmente, damos entonces también la bienvenida al señor Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Sin mayor preámbulo, damos inicio entonces a este panel, que sin duda será una instancia enriquecedora para construir un futuro minero que siga trayendo grandes beneficios y mejoras a las comunidades en las que opera. Entonces, le damos a continuación la palabra al señor Jorge Riesco. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuando planteamos esto, se nos ocurrió este tema viendo en qué están las distintas cámaras. Especialmente en Ecuador hemos tenido una muy gran coincidencia en esto. Entonces yo quisiera leer unas pocas líneas que preparé para introducir un poco el tema. Bueno, en Chile es sabido, ¿no es cierto?, contamos con una gran riqueza geológica gracias a nuestra ubicación geográfica, no es gracia nuestra, digamos, nos tocó. Esto ha dado una tremenda oportunidad a la minería, al mismo tiempo que ha supuesto grandes desafíos en el desarrollo de proyectos mineros. La capacidad técnica y humana que se ha instalado en el país en este rubro ha permitido que Chile ocupe un lugar privilegiado en la producción de cobre a nivel mundial y ser un actor clave en otros minerales. Pero esto no está garantizado y enfrentamos un estancamiento que ya dura 20 años. La búsqueda de una visión común y de colaboración puede servir para salir de este estancamiento. Entonces, la minería, tanto en Chile como a nivel regional, enfrenta desafíos relacionados con inversión y desarrollo de nuevos proyectos mineros. Para fomentar este desarrollo, consideramos relevante iniciar esta conversación, de la que no tenemos, como decía Carolina, mucha experiencia todavía, y que así los nuevos proyectos incorporen nuevas y diversas consideraciones
en todo el ciclo de vida del proyecto minero, desde el inicio hasta el cierre. Así como es difícil comenzar un proyecto minero, se abre la discusión respecto a cómo cerrar una operación minera. Esto es fundamental, porque lo que ocurra o deba ocurrir al terminar una faena puede ser determinante para la decisión de construirla o comenzarla a operar y su estrategia de relacionamiento con el entorno. La minería ha sido parte de la historia de Chile y de toda América, y esto nos hace pensar en por qué no planificar y realizar un aprovechamiento secundario de las instalaciones mineras, que ha costado tanto proyectar, construir y hacer operar. El cierre de una faena minera es una pérdida de una capacidad productiva que podría seguir prestando utilidad, especialmente tratándose de plantas de beneficio. Otros podrían tener usos diversos, por ejemplo, convirtiéndolos en lugares históricos o formativos que permitan mostrar el desarrollo de una época, el uso de tecnología e incluso la forma de organización productiva. Asimismo, pueden ser útiles para comunidades que viven cerca del lugar, ya sea para educación, permitiendo que estudiantes de colegios y universidades puedan conocer la infraestructura del lugar, además del funcionamiento de los procesos. Y lo mismo podríamos pensar respecto a las competencias formadas durante años de operaciones mineras, en ingeniería, diseño, mantención, procesos metalúrgicos, aprovechamiento de residuos, en fin, disciplina del trabajo, una disposición a la reconversión, una cultura de la innovación y de la reinversión personal y comunitaria. Hoy se habla mucho de la circularidad que debe existir en minería, en cómo reutilizar recursos o incluso residuos, y creemos que esta resulta una nueva alternativa para los titulares de proyectos mineros. Pensar en una minería circular. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la minería después de la minería. Entonces, en relación a esto, pregunto, parto por las damas. Carolina, pregunto, ¿qué importancia tiene la relación con las comunidades en la planificación y ejecución de los ciclos de vida de los proyectos mineros de un país? Muchas gracias, Jorge, por esta pregunta. Y bueno, buenas tardes con todos. También gracias por la invitación. Poner el tema de qué va a pasar cuando una mina cierra sobre la mesa es importante no cuando se va a cerrar, sino desde los primeros pasos que da un proyecto minero. Y cuando se pone este tema sobre la mesa, significa hablar de temas incómodos, hablar de silencios ambientales e incertidumbres sociales. Y en las incertidumbres sociales viene la parte más dura tal vez, porque, y aquí les voy a hacer un paréntesis, comentar qué pasa en Ecuador, en mi país. Nosotros no tenemos una ley de cierre de minas, nosotros no tenemos nada sobre cierre de minas. Tenemos un artículo dentro de la Ley de Minería y el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras que dice que un año antes del cierre del proyecto debemos hacer el plan de cierre y entregar a la autoridad para su aprobación. Imagínense, un año antes. Cuando en realidad el cierre, bien planificado, que es un cierre adecuado, inicia desde las primeras etapas en exploración. Y aquí la mayoría de personas me dirán, ¿pero por qué en exploración? Fácil. En exploración empezamos a hacer los estudios de línea base. Los estudios de línea base ambientales que van a tener que ser considerados para el cierre final de la mina con respecto a la calidad ambiental del ecosistema donde nosotros intervenimos. Pero en tu pregunta, Jorge, sobre la sociedad y las comunidades, en la línea base hacemos mapeos socioculturales, sociodinámicos y socioeconómicos, que nos dan la pauta para ver qué capacidad y potencialidad tienen esas comunidades a futuro. Cuando se cierra la mina, si nosotros no hacemos un cierre planificado, pensando desde los derechos humanos de esas personas y poniendo a la comunidad como el eje y la voz central de la planificación del cierre, eso significa incertidumbres y posiblemente problemas y pobreza para esas comunidades. Comunidades que han dependido durante muchísimos años de la operación minera. Si nosotros dejamos de existir, ¿qué va a pasar con ellos? Y esta planificación tiene que no solo tener como eje principal la voz de ellos, sino el diálogo y su participación en hacer este plan. El diálogo permanente, transparente e inclusivo es lo que va a poder llevar a que no existan estas incertidumbres y además que al cerrar se pueda
hablar no de algo que termina, sino de un nuevo inicio para ellos. Muchas gracias. Y para Karen, Kiko, en la misma idea, la importancia de la relación con las comunidades desde el inicio, como plantea Carolina. ¿Cómo lo ves tú? Claro que sí. ¿Ahí me escuchó? Sí, ya. Bueno, primeramente, antes que nada, agradecer la invitación, Jorge, a Sonami, decirles que me da mucho gusto estar aquí, por fin en Expomín, mi primera vez además en Santiago. Y respondiendo un poco, buenas tardes a todos, con todos, me parece que es la manera adecuada de decirlo aquí. Y respondiendo un poco a la pregunta que haces, Jorge, y que me parece un factor crucial durante todas las etapas del desarrollo de la minería, incluir a las comunidades. Uno incluye a la comunidad, la buena minería, la minería responsable, incluye a la comunidad desde el inicio en la etapa de exploración, desde que pones el pie en el terreno al cual pretendes desarrollar y que aloje la operación minera. Se hace durante la operación el proceso que ha habido una evolución interesante justamente en el tema comunitario, en donde en un inicio, hace algunas décadas, la minería fungía de alguna manera como padre de la comunidad o como sponsor de la comunidad, a formar parte de la comunidad e incluirnos como buenos vecinos dentro de las operaciones. Si vamos específicamente a hablar de cierre, y me gustó mucho como lo aterrizaste hace unos momentos, Caro, se hablan de temas incómodos, pero de temas que se tienen que poner en la mesa desde el inicio, desde las consultas antes de que empiece un proyecto minero o que arranque una mina, que es qué va a pasar con la comunidad, qué va a pasar con los trabajos, el empleo, qué va a pasar con la infraestructura que la misma operación minera desarrolló en torno a las comunidades o la misma creación de las comunidades que se da alrededor de los proyectos mineros. Algo que de alguna manera hemos nosotros en México intentado aterrizar es que en la planeación, en México, bueno, el esquema de concesiones mineras, como muchos de ustedes saben, funciona a través de una sola concesión, es decir, para exploración y explotación, cuando lleva uno a cabo la etapa de operación de la mina, pero para poder tener o echar a andar este proyecto es necesario tener una manifestación de impacto ambiental, que es el permiso que otorgan las autoridades ambientales justo para el desarrollo de todo el proyecto. Es decir, la concesión es como una bendición, aquí está tu título, pero tienes que ir a conseguir una serie de permisos muy extensos para poder llevar a cabo esa concesión a un proyecto de operación. Dentro justamente de la solicitud de esta manifestación de impacto ambiental se establece un plan de cierre y esto es al inicio de la operación. Y si bien tampoco hay una regulación específica, como sé que hay en otros lugares muy avanzada además en materia de cierre, sí hay condicionantes muy específicas que se tienen que cumplir. Estas condicionantes, que en algunos proyectos, ahorita tenemos un cierre muy exitoso, por ejemplo, de Minera San Javier, una operación de New Gold en San Luis Potosí, que tuvo más de 300 condicionantes para poder echar a andar este proyecto. Es justamente el qué vas a hacer con la comunidad y que hay que decir una realidad. La comunidad, en la calidad de vida que eleva la minería en estas regiones, en México operamos en más de 696 comunidades en el país, muchas de ellas, la gran mayoría en el norte, que registran índices de calidad de vida muy superiores a la media nacional. ¿Vamos a poder mantener estos índices cuando la operación minera se cierre? La respuesta en muchos casos es que alcanzar el nivel de vida que da la minería no es fácil, aún con el autoempleo. Pero ¿qué hay que hacer? Y voy a dejar ahí un poco esta intervención para adentrarme un poco más en las siguientes preguntas. Primero es la comunicación. Definitivamente la comunicación, el diálogo constante, estas mesas de diálogo con las comunidades, el ser transparentes, el juntos planificar qué es lo que va a suceder, estas autoevaluaciones y evaluaciones sociales, socioeconómicas y socioculturales que se realizan precisamente en los estudios de línea base son indispensables, porque ahí podemos determinar qué tan dependiente es la comunidad de la actividad minera y con base a ello poder determinar estrategias futuras, ya sea por supuesto a través de la capacitación, de la certificación de competencias que deben de tener cada uno de los colaboradores, viendo hacia dentro de la mina, el enfoque hacia el colaborador, pero también el buscar estas nuevas emprendimientos o autoempleos viendo hacia el exterior, hacia la comunidad. Así que yo lo basaría
en dos aspectos: interno hacia los empleados, hacia los colaboradores, y externo hacia los integrantes de la comunidad. Muy claro. Muchas gracias. Don Gonzalo Quijandría, en Perú hay un sistema regulado parecido al que tenemos acá en Chile. Desde el punto de vista de la importancia del tratamiento con la comunidad desde el inicio, ¿qué pudiéramos comentar a raíz de la experiencia de ustedes en esto? Sí, efectivamente, en el Perú ya tenemos algunos años con legislaciones de cierre de minas. Estamos ahora justamente en la discusión de un nuevo reglamento que se está viendo, sobre todo el tema de los fondos que van a financiar el cierre de la faena, ¿no? Que es una discusión, como decíamos, la discusión complicada, porque mientras hay recursos, mientras se está operando, la vida es perfecta, ¿no? Pero luego, cuando se terminan los recursos, hay que cerrar, y si no están garantizados estos, se hace mucho más complicado, ¿no? Ahora, a lo largo de los años ya hemos aprendido, creo, sobre todo en gran minería, cómo hacer un diseño desde el inicio, ¿no? Y eso es, creo que, la mejor solución. Siempre decimos desde el diseño de la operación, pero ahora Carolina nos ha traído, efectivamente, el cierre social viene desde la exploración, ni siquiera desde el diseño de la operación, haya o no operación, desde la exploración se hacen líneas de base y uno comienza a pensar cómo será la vida después de una posible operación minera. Y de eso se trata, de saber, en el diseño de la operación uno sabe lo que mueve de tierras, tiene que saber cómo va a terminar. En el tema social es más complejo, pero también tiene que ir identificándolo. Lo que nos ha servido en los últimos años, o ya bastante tiempo de esto, o los casos exitosos son aquellos que han hecho estudios de potencialidades desde la exploración, de potencialidad económica distinta a la minería, porque si uno va a una zona donde hay un posible proyecto, es muy evidente que hay potencial minero, pero tienes que identificar otro potencial que no sabemos si compita, si sea tan rentable. Es bien difícil que sea más rentable que la minería, pero que de alguna manera es con lo que se va a quedar la comunidad después de la operación. Y hay que trabajarlo durante la vida de la operación. Es ahí donde uno, si identifica que uno está en una comunidad costera, de repente es la pesca, de repente es el turismo, de repente es cualquier otra actividad, y se tiene que desarrollar planes de desarrollo económico paralelos a los de la operación. Y un indicador excelente es, por ejemplo, el no abandono del campo, ¿no? Si es que hay potencial agrícola. Eso hay que medirlo todo el tiempo, ver que la gente no esté abandonado el campo para dedicarse a atender nuestra actividad. Ese es el doble reto, ¿no? Buscar que de alguna manera la gente no abandone ese otro potencial o el potencial que los va a acompañar cuando la mina se va, porque nuestro paso es temporal, así es nuestra actividad. Ahora, sí quisiera hablar, y de repente es cuestión más adelante, del reto que implica realmente un cierre, ¿no? O sea, ¿en qué momento uno cerró realmente? Porque esa conversación es bien complicada con la comunidad. La comunidad, una vez se acostumbró a la presencia de la operación, se hace muy complejo decir, me voy a ir, voy a cerrar. Si es gran operación minera, lo usual es que se haya trabajado en formas de enclave, con lo cual, digamos, casi todo lo que se provee no viene de la comunidad, viene de fuera, de más lejos, pero se genera mejor infraestructura, hay recursos mucho más grandes para la comunidad. O sea, la promesa o el potencial de prosperidad es evidente. Pero cuando son faenas medianas o pequeñas hay mucho más interacción económica, se compra directamente, se contrata al pequeño productor local, y ahí el cierre es también bastante complejo porque el productor local se genera una cadena que si uno no aprende a diversificarla o le enseña a diversificar al productor local, cuando uno se va dice ¿a quién le voy a vender? ¿A quién voy a abastecer? Y es bastante más complejo. Entonces todo eso hay que irlo diseñando, pero una vez más, yo sí tengo la duda, y será motivo de repente para otra pregunta, de ¿realmente cerramos? O sea, ¿en qué momento cerramos? ¿No? Muy buena pregunta, de eso se trata. Vamos a entrar un poquito después en el detalle, vamos a dejar que desde Argentina nos iluminen un poco en esto, en la importancia de la comunidad en esto. Ustedes tampoco tienen normativa específica de cierre de faena. Tal cual. Bueno, creo que hay un denominador común y que el diálogo con las comunidades inicia con la exploración, no hay ninguna duda. O sea, que tomar contacto, bueno, primero que nada, Jorge, agradecerte
por la invitación, a Tsunami y bueno, la posibilidad de estar compartiendo este tema que es tan importante y que tiene un camino para llevar adelante que en muchos aspectos desconocemos todavía, porque justamente no tenemos experiencia importante en cierre de minas. Pero yendo a temas básicos, lo que nosotros pensamos es que ese diálogo que se tiene que iniciar desde el momento de la exploración tiene que ver con acciones, tiene que estar involucrado de una participación real, sincera, con las comunidades. Y es un camino que se ha venido transitando con distintos matices. Yo creo que ahora la buena noticia es que hemos entendido que hay 3 acciones fundamentales en el proceso de informar sobre el ciclo de vida de una mina, que termina lógicamente en el cierre, que es algo que algún día va a suceder, independientemente que administrativamente le demos esa característica o no, pero en la realidad en algún momento va a dejar de operar. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy hay que focalizarse claramente en el diálogo, en el entendimiento, porque estábamos acostumbrados, por lo menos, y nosotros que no tenemos la experiencia minera que hay en Chile, en Perú, México y Ecuador, que a lo mejor queríamos tratar de introducir en la cabeza de las comunidades lo que nos parecía a nosotros que era lo que les interesaba. Y el gran tema hoy en día es entender cuáles son las necesidades para que seamos creíbles. Hoy hay un elemento fundamental que si se utiliza bien le da fortaleza al operador minero, que es la comunicación masiva. Las comunidades antes, y bueno, estaban un poco apartadas de determinadas cuestiones, entonces si aparecía un Greenpeace o aparecía alguien con mensajes, digamos, de fin del mundo, cosas por el estilo, lo compraban. Hoy la gente se informa y de alguna manera está al tanto de muchísimas cosas y evalúa mucho más que antes. Entonces ese proceso de entendimiento, en nuestra idea, es fundamental, porque si nosotros insistimos en querer meter en la cabeza de la gente lo que creemos que es lo que necesitan, nos vamos a equivocar. Y el tercer aspecto fundamental, la tercera acción, es que una vez que entendemos, nos ponemos de acuerdo y empezamos a mirar cómo se desarrolla todo este proceso, lo que tenemos que gestionar aquellas cosas que a la comunidad le van a servir y que están dentro del alcance de lo que podemos, porque también vienen los límites de lo que se puede y lo que no se puede. Entonces digo, como primer esquema fundamental es ser transparentes, ser muy claros, con definiciones totalmente importantes para ellos, que puedan apreciar y entenderlo, y de esa manera se empieza a nutrir la participación ciudadana en la discusión del proceso de cierre, herramientas que se pueden llegar a tomar. Nosotros desde CAEM impulsamos el tema de hacia una minería sustentable, que de alguna forma tiene herramientas claras de gestión para llevar adelante un proceso de cierre de minas. Y en definitiva es el entendimiento que después se complementa con lo que creo que viene después, Jorge, es qué alternativas hay al cierre de minas, cuáles son las acciones que vienen desarrollándose durante el proceso de la vida útil de un yacimiento, pero que empiezan a materializarse con mayor profundidad a partir de que nos acercamos al cierre efectivo de una mina. Esa última pregunta es bien determinante. Vuelvo con Gonzalo y Perú, a propósito de la pregunta que dejó en el aire, ¿no es cierto? ¿Cerramos o no cerramos? Lo que se infiere de los comentarios de ustedes es que es fundamental en una etapa temprana de los proyectos consultar y llegar a averiguar en realidad cuáles son las necesidades de la comunidad en relación al proyecto
y qué cosas del proyecto pudieran ser después necesario mantener o no, y cómo el proyecto se inserta en una etapa posterior. Pero eso tiene que averiguarse al principio. Y yo tengo la idea de que por lo menos en los países donde tenemos normas de cierre, estas son muy rígidas. Y si uno se compromete a ciertas acciones de cierre, va a tener que ejecutarlas, digamos, porque va a haber un funcionario que si no lo va a sancionar. Y no hay lugar a esa elaboración de esa flexibilidad para después. Entonces, es importante asociar eso. ¿Qué estrategias se pueden tomar en esta etapa de averiguación y después de estructuración de los proyectos para poder hacer calzar a las comunidades con los proyectos? Qué difícil. Es bien complejo y yo iría un poco más allá. He estado averiguando porque esto es algo que ocurre en el Perú y en los últimos 30 años que hemos desarrollado una legislación que ha permitido pues gran inversión minera y grandes proyectos, pero ocurre en país que pregunto y no solamente en la región, afuera también. Y es que nos están impidiendo, creo yo, la falta de conocimiento respecto a nuestra actividad, que es una cuestión generalizada, porque no estamos probablemente comunicando adecuadamente todavía, hace que nos impidan entregar esa promesa que hacemos cuando llegamos. Nosotros cuando llegamos como operadores mineros siempre somos los nuevos en el barrio, siempre lo vamos a hacer. Somos esa actividad que no escoge la locación, a nosotros nos lleva el recurso donde está. Y por tanto siempre tenemos que lidiar con ser las nuevas personas en la comunidad. Y esa nueva persona tiene que llegar con una promesa. Esa promesa es de normalmente prosperidad, desarrollo, bienestar para la población que nos acoge. Y esa tiene que ver con qué va a pasar cuando nos vayamos. Eso es lo primero que uno le dice. Cuando yo me vaya vas a tener, y es fácil para nosotros, siempre ponemos por encima el dinero, ¿no? Va a haber tantos recursos porque se va a generar tantos impuestos, luego los puestos de trabajo y una serie de otras promesas. Pero también está la visión. ¿Y cómo va a quedar esto? ¿Cómo va a quedar la operación cuando te vayas? ¿No? Y uno también tiene una posibilidad de poner ese diseño y decir, esto lo podemos repotenciar, la tierra va a estar mejor tratada, podemos volver a actividades agrícolas si es que las habían antes, podemos convertirlo en un destino turístico. Hay un libro que se llama 101 maneras de ver cierres y es muy bonito. Y ocurre en varias partes del mundo, pero cuando uno comienza a ver, ¿y por qué no hay más? ¿No? ¿Por qué siempre se nos hace tan difícil? Y un ejemplo es este dato. En el Perú, con la legislación minera supuestamente avanzada que tenemos, 30 años hablando de cierres, todavía no hay un cierre completo otorgado, el certificado por una autoridad. ¿Y por qué? Por ese temor que tiene la autoridad de que realmente tú te vas a poder ir y vas a dejar esto en igual o mejores condiciones como lo habías prometido. Y esa es nuestra promesa. O sea, nosotros llegamos y le decimos a la gente, vas a estar mejor después. Es el cierre de nuestra historia. Yo vengo, extraigo el recurso, genero desarrollo y después cuando me vaya te voy a entregar la tierra en igual o mejores condiciones que las que estaban. La tierra, el agua, los recursos que utilice. Es nuestra promesa y no nos están permitiendo entregarla. Porque no hay autoridades que tengan, creo yo, no sé si el conocimiento o el valor para decir efectivamente aquí está. Hay cierres de componentes. Nosotros tenemos muchas unidades que han cerrado componentes. Y han ido, no es igual que lo que era antes, la mina Pierina de Barrick ha cerrado su relavera, su planta de procesos, ya nadie produce nada, pero todavía no tienen un certificado. Ahí está, señor, usted entregó la tierra a la comunidad y regrese. Claro, uno me dirá, es que hay tratamientos de agua perpetuos, ya, pero el tratamiento de agua es una planta de tratamiento y el agua sale en igual o mejores condiciones y eso está casi automatizado. Eso no implica que uno no le pueda devolver a la comunidad la tierra que tomó y decir, ahora vuelve a dedicarte a las actividades que había antes o mejóralas. Y yo te he capacitado para que lo hagas. No hay esos ejemplos. ¿Por qué? Porque desconfían de que realmente nosotros les estemos entregando en calidad de agua, aire, tierra, como hemos ofrecido el yacimiento. Y creo que eso tiene que acabar. Tenemos que convencer a nuestras autoridades en todos nuestros países de que sí podemos, de que los mineros diseñamos para cerrar adecuadamente y que podemos entregar y devolver la tierra para un uso posterior adecuado.
A mí me frustra realmente darme cuenta que a donde pregunto me dicen, te aceptan unos componentes, uno u otro, te aceptaron cerrar la planta, te aceptaron cerrar, pero no he podido entregar la faena a la comunidad para que la comunidad la utilice. Y eso es frustrante porque no podemos cerrar nuestra historia feliz. Nosotros en el Perú vendimos en los años 90 a la opinión pública que se iba a generar prosperidad en las zonas donde operábamos. Y se está generando desarrollo económico, hay ingresos, efectivamente, falta mucho porque los gasten bien las autoridades, pero no hemos podido cerrar la historia de que acá está esta operación, yo la inicié, la exploré y entregué la tierra a la comunidad y ahí la comunidad está aprovechando la tierra nuevamente como debe ser. Eso tiene que acabar. Tenemos que nosotros convencer a la opinión pública de que sí se puede. Nosotros sabemos que podemos. La legislación nos indica lo que tenemos que hacer y lo cumplimos. ¿Por qué las autoridades no aceptan que sí podemos? Acá no estoy hablando solamente de las autoridades de Perú, como decía, donde yo pregunto me responden, cierre total de la faena, no hay. Siempre te quedas con algo, algún componente que no has podido cerrar. Interesante, Karen, desde tu perspectiva también. Entonces, ¿qué estrategia podría funcionar o ha funcionado en el caso de usted específica para incorporar esos elementos y lograr entonces que haya un entendimiento desde el principio de cómo se va a entregar esta faena cerrada? Claro. Bueno, definitivamente, y también quiero hacer un poco la anotación que en México, escuchaba ahorita a Roberto hablar en Argentina, no hay en realidad aún proyectos que estén ya en su cierre total, salvo este que les comentaba yo hace unos momentos, Minera San Javier, Cerro de San Pedro es el nombre específico del proyecto, pero algo que hemos visto con muy buenos ojos es justamente toda la planificación que se hizo para este cierre. Y la planificación no me refiero únicamente a los aspectos, estabilidad físico-química del terreno y todas las cuestiones ambientales, sino hablar de esta planificación desde una perspectiva, como bien lo decía ahorita, social, interna y externa. Tenemos una línea base, justamente, donde sabemos cómo estaba la comunidad antes de que el proyecto minero se echara a andar, cómo funcionó la comunidad y cuáles fueron aquellos índices que crecieron: vivienda, salud, infraestructura, electricidad, agua. Bueno, ahorita tú mencionabas muy bien el agua. En muchos casos, justo la mina se vuelve pues un gran brazo de apoyo para los gobiernos locales al proveer incluso este vital líquido, ¿no? Y en mejores condiciones de lo que anteriormente se encontraba. Derivado de esta evaluación, que es muy importante, yo lo dividiría en otra etapa más, que es justamente la comunicación y transparencia a través de estas mesas de diálogo con grupos de interés justo de la comunidad y con líderes comunitarios. La transparencia también, todos sabemos, si desde un inicio te dicen esto va a durar tanto tiempo, podemos aterrizar muy bien qué vamos a hacer durante ese tiempo, cómo nos vamos a capacitar durante ese tiempo, es decir, yo como trabajador también, yo como parte de la comunidad, qué es lo que tengo yo que desarrollar profesionalmente para poder seguir creciendo en este campo, en alguna otra industria, y entonces ahí entramos dentro de la misma planificación al análisis de la relocalización. Si tú estás certificando durante toda la operación de la mina en competencias a los colaboradores, estos van a tener las herramientas para trabajar en alguna operación minera aledaña, en alguna otra industria, o poder emigrar hasta incluso antes del cierre de la operación minera, buscar justamente esta superación personal profesional. Los dotas de estas herramientas. El siguiente análisis es ¿qué otras actividades productivas pueden desarrollarse alrededor de la operación minera? A lo mejor agrícola, ganadera, puede ser el cultivo de mezcal, por ejemplo, o de bacanora, que son bebidas en el norte de mi país, en el sur mezcal, de algunas otras cuestiones como agrícolas o de alguna otra índole, y cómo se pueden impulsar durante la operación minera. Bueno, al cierre de las mismas también habrá que buscar este esquema tripartita de cómo bajamos a lo mejor financiamientos, sirviendo de garantía para impulsar y capacitar ciertos negocios locales. Tengo muy aterrizado el ejemplo justo en este cierre que les comento, de una persona que tenía una tortillería. Digo, quiero pensar que todos ubican las tortillas en México, que es justo con lo que hacemos los tacos.
Y esta persona era proveedor de tortillas para la mina. La mina lo apoyó, lo capacitó, pudo adquirir mayor maquinaria y después no solo era de la mina, también era de las comunidades que estaban alrededor, de un par de fábricas más, una de jugos muy famosa, voy a omitir el nombre, pero el día de hoy él es un gran empresario, que hoy no necesita de la mina. Claro que va a ser una ausencia grande que la mina ya no esté y como uno de sus compradores principales, pero hoy tiene manera de subsistir. Entonces, en este sentido, yo creo que la planificación adecuada a través de la comunicación, la capacitación, de la mano de la certificación de competencias de los colaboradores, el empoderamiento de los emprendimientos locales, el que no se detengan todas estas actividades productivas alternas a la minería, son indispensables para que al momento del cierre la gente tenga las herramientas para seguir adelante. Y bueno, pues yo no quiero omitir también, ya que me das la oportunidad, Jorge, el hablar que también por eso es tan importante la exploración. En México, algo que hemos acentuado de manera constante, y ahorita que comentabas el caso de Perú con las autoridades, es que justamente si no queremos que la operación cierre, tenemos que continuar explorando. Es una etapa vital para que los proyectos continúen, para encontrar algunas otras posibles operaciones mineras que estén aledañas en la misma zona, en las mismas, si no bien no las comunidades, los estados alrededor, los municipios alrededor de la operación minera. Por eso es tan importante que continuemos incentivando la exploración. Claramente las condiciones de otra actividad productiva pues no alcanzan el nivel de la minería o de la operación minera, pero lo importante es que la actividad económica siga en la zona. Súper importante, Karen, porque en el fondo la exploración permite proyectar la faena, y la vía útil, que es una limitación, por lo menos aquí en Chile, de las autorizaciones ambientales, debiera ser un valor súper flexible, y debería haber incentivos para extender esa vía útil, ¿no es cierto? Y no con el fin de evitar el cierre, sino que de poder extraer de ese proyecto el máximo rendimiento posible antes de cerrar y preparar bien un cierre entonces. Siguiendo con eso, Carolina, tú ya mencionabas algunas estrategias, el diálogo, ¿no es cierto?, la transparencia, el averiguar realmente qué es lo que la comunidad quiere del proyecto. Pero para concretar más, ¿qué estrategias se pueden hacer para realmente llegar a esa confluencia en donde la comunidad quiera recibir de vuelta o de alguna manera hacerse cargo de estas instalaciones si es que procede a hacerlo, etcétera? Pareciera que mientras más regulación tenemos, más difícil es hacer eso. A lo mejor hay una oportunidad en el hecho de que no haya regulación y que cada compañía con su comunidad pueda entonces decidir qué van a hacer una vez que termine la vida útil para el proyecto. No necesariamente termina la vida útil para las instalaciones o para ciertas partes de esta organización que llamamos empresa o faena minera. Yo concuerdo en que en algunos países nuestro sector es sobreregulado, definitivamente, y creo que la sobreregulación deriva del miedo del desconocimiento de qué va a pasar, de cómo se hace y qué va a pasar después, sobre todo. Y el cierre, esta etapa, para mí mal denominada una etapa, coincide con este mismo miedo. ¿Y por qué yo al cierre no le denomino una etapa? Porque yo creo que es un factor transversal a todas las fases de un proyecto minero, como les decía, desde la exploración, con el levantamiento de la línea base. A veces yo veo cómo hay empresas, proyectos, que para obtener este tan deseado permiso ambiental, que dura muchísimo en todos nuestros países y además que es súper complejo obtenerlo, cada vez con más trabas y más trabas, lo ven como un visto en una lista, en un checklist. Es como, ok, ya tengo la licencia, ya puedo entrar. Pero no se preocupan realmente de cómo se hizo el estudio de impacto ambiental y sobre todo la línea base detrás de ese permiso. Súper importante poner un gran enfoque en eso. Luego exploramos, empezamos a fortalecer los lazos con nuestras comunidades. Ofrecemos cosas que tal vez
en el momento del cierre no lo podamos lograr. Y además pongámonos a pensar que a quien ofrecemos cosas en ese momento y a quien le contamos lo que va a pasar, tal vez en 50, 60, 70 años ya no estén. Y sus hijos no escucharon la versión de la exploración, sino que ya vivieron la bonanza de la operación. Y quisieron ser geólogos, y quisieron ser ingenieros en minas, y están trabajando en la mina. Ellos no conocieron la transición. Viene la etapa de diseño antes de la operación. En el diseño nosotros diseñamos, valga la redundancia, nuestra infraestructura para mayor eficiencia de la producción del mineral, mas no pensando en si esa infraestructura sirve para las comunidades después de la operación. Ese es el segundo error y que creo que también ahí hay una estrategia. Y además ponemos un presupuesto a un plan de cierre preliminar para algo que no sabemos cómo va a pasar en 70, 80, 100 años, 50 o 13. No sabemos qué va a pasar, ni si nos va a costar realmente eso. Y ahí viene la otra estrategia, el dinamismo, la adaptación. El plan de cierre no puede ser algo permanente escrito en piedra y que además lo presupuestemos el día 1 sin saber qué va a pasar en el día final. Tiene que ser dinámico y adaptado según la realidad de cada año, por así decirlo, de cada parte del proyecto que va avanzando. En la operación, nosotros vamos a ver, y esto cuando sus proyectos están en la etapa de cierre, acuérdense de mí, si ustedes dijeron que el cierre en el inicio les va a costar $1, seguramente les va a costar 10 veces más. Es así, es una regla general en el mundo. Nosotros, para prever el cierre 100 años antes, 50 años antes, 13 años antes, hacemos proyecciones. Y esas proyecciones tienen que ser aterrizadas en la etapa de operación. Y cuando nosotros vemos lo que tenemos que cerrar cuando cierre, encontramos eficiencias y encontramos formas de ahorro. La minería circular, que a mí me encanta decirle, pero la economía circular es una de esas. ¿Por qué esperar, por ejemplo, a apilar todos los desechos para en una etapa de un cierre parcial enviarlos? Este tema lo podemos ir haciendo parcialmente. La cierre, la restauración, la reforestación, la reparación integral con las comunidades, lo podemos hacer parcialmente. ¿Qué pasa si nosotros avisoramos un cierre en 30 o 50 años y de repente el cierre es mañana? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué pasa con todos los trabajadores internos y los proveedores y la dinamización económica externa? Gran ejemplo de esto puede ser proyectos que por temas sociales, por temas de consultas nacionales, consultas populares, han tenido que suspender sus operaciones en un día. Eso es un cierre parcial, una suspensión, llamémoslo como sea. Pero ¿qué pasa con todos esos proveedores que dependían de la mina? ¿Qué pasa con esas comunidades? Y ahí yo regreso a otra estrategia. Cuando nosotros hablamos de nuestros proyectos y del sector minero, estamos acostumbrados a decir cuánto producimos, cuántos millones exportamos, cuántos millones ayudamos al Estado a recaudar en tributos y cuántos miles de trabajos generamos directos e indirectos. Y nos enorgullecemos de eso y por supuesto que debemos estar orgullosos porque somos una de las industrias que más dinamiza la economía local y nacional de cualquier país en donde entremos si es que sabemos hacer minería bien hecha. Pero nunca hablamos de cuánto potencial vamos a dejar a las comunidades cuando nos vayamos. ¿Qué tal si no hablamos solo de lo que vamos a generar en económico y en plazas de trabajo directo, sino de qué vamos a dejar como legado positivo cuando nos vayamos? Eso es mucho más importante. ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de incentivar a que todos los hijos de esas generaciones que no creían en minería y que es más eran antimineros cuando llegamos y que ahora aman la minería porque todas sus familias viven de eso, que esos hijos decidieron ser ingenieros de minería, geólogos, operadores de maquinaria, que es aplausible? Pero ¿qué tal si hacemos un estudio de potencialidades de la zona y les decimos, tienes otras alternativas, porque ¿qué pasa si es que me voy? Si es que me voy, así como el agro migra, supuestamente porque nosotros llegamos, que lo cual no es verdad, a ellos les va a tocar migrar porque nosotros nos fuimos. Esas son las cosas que debemos pensar a futuro. Cada año la planificación, el presupuesto cambia, pero también la comunidad y la realidad cambia. Por ende, debemos tener personas dedicadas a esto específica y estratégicamente de forma constante, que interactúe con todas nuestras áreas. Y ahí repito por donde, o mejor dicho, termino por donde empecé. El cierre no es una etapa,
es un eje transversal de todos los momentos de nuestra operación. Muy interesante esa visión. En Argentina específicamente, ¿no? Que hay una legislación federal, pero cada provincia tiene sus propias reglas y le pone sus propias reglas a cada proyecto. ¿Ah? Hay una dificultad adicional, ¿no es cierto? Porque hay una diversidad geológica, hay una diversidad social, las comunidades son diversas. ¿Cómo ven ustedes que van a solucionar ese tema desde el punto de vista de los cierres? ¿Cómo lo van a abordar? Pensando además de que Argentina está concitando hoy día un interés minero que no nos habríamos imaginado hace unos años y en provincias muy distintas, desde el norte hasta el sur. Sí, es un muy buen planteo porque el hecho de ser un país federal, Argentina, y que los recursos pertenezcan a las provincias, si somos inteligentes y lo manejamos bien, termina siendo una ventaja. Porque de alguna manera no todos los proyectos son iguales, no todas las posibilidades del futuro son similares y de alguna manera también genera la posibilidad de que se presione sobre la provincia para lograr ese famoso certificado definitivo cuando se hayan completado determinados trabajos. Pero acá quiero referirme a algo importante de Argentina que posiblemente esté en una situación diferente del resto, porque tenemos una minería muy incipiente todavía, no tenemos un solo proyecto de cobre desarrollado y tenemos 6 proyectos de cobre de clase mundial listos para ir adelante, porque el litio recién empezó a ser una realidad en poco tiempo. Entonces, yendo a tu pregunta y la diversidad, es trabajar en cada provincia con el escenario que se le presenta y buscar que ese cierre de minas pueda ser complementado con un hecho fundamental que ya se manifestó varias veces, la continuidad exploratoria. Y después me voy a referir particularmente a una situación en el sur. Esa continuidad exploratoria te da la posibilidad de concatenar nuevas actividades económicas. Argentina es un país necesitado de infraestructura, tiene una carencia muy fuerte en infraestructura, de rutas, de energía y demás. Si el crecimiento de la minería no es homogéneo, y cosa que es cierta, hay que tener la inteligencia suficiente para poder encauzar determinadas inversiones para nuevos proyectos, para el desarrollo de nuevas comunidades que a lo mejor no tengan nada que ver con la minería y que de alguna manera sean la continuidad. Entonces, vuelvo a lo que dije inicialmente, tenemos que ser inteligentes, ver las condiciones particulares de cada región del país, de cada provincia, de cada posibilidad de continuidad, pero basado siempre en el tema de la exploración y el esfuerzo grande de exploración. Argentina ha sido un país que ha tenido una macroeconomía inestable en los últimos 50 años. Y de alguna forma hemos ahuyentado la inversión. Y hoy nos encontramos, y quiero ir, ya que vamos por regiones, a la cuestión de qué es lo que nos pasa en el sur concretamente, donde tenemos la minería fundamental de oro y plata, y donde tenemos solamente 5 proyectos operando. 4 proyectos tienen una vida útil que no pasa de 4 años. ¿Qué es lo que hacemos? O no hacemos nada y esperamos que entonces llegue el final, a los 4 o 5 años, o nos dedicamos fuertemente a lo que tenemos que hacer, que es explorar fuertemente y los beneficios que se han dado para las nuevas inversiones se puedan materializar con los proyectos existentes. ¿Por qué? Porque el pobre desgraciado que invirtió en los últimos 20 años dice, la verdad que me trataron muy mal y ahora quiero algo diferente. ¿Y esto qué tiene que ver con el cierre de minas? Y tiene que ver porque de 5 proyectos, 4 se acaban en poco tiempo. Tengo que hacer algo diferente. No es lo mismo que tengo que hacer en el norte o en la zona de Cuyo, donde todo está por
desarrollarse y de alguna manera el potencial está existente, los proyectos tienen la magnitud que tienen y de alguna forma nos obliga a que pensemos el país como diversas regiones, provincias o lo que sea, con planes específicos. Y vuelvo a algo que mencionaron hace un ratito, el tema del cierre parcial, continuo, responsable, porque en Argentina otro tema fundamental es que cada proyecto nace con un plan de cierre. Como bien dijeron, ese plan de cierre es dinámico, porque hay un montón de factores que se van dando en la vida de la mina que hacen que lo que delineé hace 5 años atrás y cambió totalmente. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene en la Argentina este plan de cierre? Y creo que viene funcionando bien. Que cada 2 años lo tengo que actualizar y tengo que de alguna manera marcar un nuevo escenario. Y tengo que ir haciendo trabajos que vayan llevándome a hacer esos cierres parciales sistemáticos, permanentes, y que de alguna manera después nos den la autoridad como proyectos para decir, este ha sido el camino que hemos elegido el camino de la capacitación, del desarrollo de la infraestructura, de la negociación público-privada para desarrollar determinadas actividades que no la podría hacer otro que los mineros. Por ejemplo, hoy en día hay una definición clara del Gobierno Nacional, dijo, yo en la obra pública no me voy a meter. Entonces hay que buscar un proceso inteligente para que el sector público provincial y los proyectos mineros encuentren caminos para el desarrollo de la infraestructura de manera tal que los proyectos se desarrollen. ¿A qué quiero ir? Que esto es tan dinámico, tan cambiante y demás, que lo que tenemos que poner es sentido común, posibilidad de rediscutir todo lo que vimos con anterioridad, tener la mente abierta para poder decir en qué nos equivocamos y transitar un camino de solidez para que el día que tengamos que pedir de las provincias, porque no es la nación, de que de alguna manera tenemos que cerrar definitivamente con el certificado, estemos en condiciones de hacerlo. Es difícil eso. ¿Eh? Es difícil, pero es el camino que hay que recorrer. O sea, sí. Yo tomo lo que vos dijiste al principio. Este es un tema en el cual no tenemos experiencia, en el sentido de tenemos el programa mágico y con esto cerramos una mina. No, es un montón de cosas, pero nos tiene que llevar el proceso que tuvimos durante 20, 30, 40 o 50 años. Y tenemos que ser lo suficientemente coherentes para decir, muchachos, hasta acá llegamos, hemos buscado otras alternativas para cambiar el eje, pero esto se acabó y hay que devolvérselo a sus dueños originarios y habrá cuestiones, plantaciones en el sur, qué sé yo, frutillas, por ejemplo, o el desarrollo que hemos hecho en algunos lugares, emprendimientos textiles con cooperativas. No sé, las alternativas son muchísimas, pero hay que tener las ganas, la decisión y el compromiso para asumir esta situación. Carolina, tú te referiste mucho al legado, ¿no es cierto?, que es muy importante el legado. Aquí, a propósito de eso, a mí se me viene a la cabeza, en Chile, nosotros siempre pensamos en las faenas de gran minería como aledañas a otras faenas de pequeña minería o pequeños mineros. Para nosotros, especialmente en el norte, hay una mezcla de cosas, en donde siempre pensamos que lo grande le puede servir a los chicos. Por eso yo planteaba esto de reutilizar y todo. Pero yo acepto que en otros países esta realidad no es la misma. Y a propósito del legado, me surge una interrogante. ¿Cómo... Te voy a cambiar un poco la pregunta que habíamos discutido antes, pero ¿cómo ese legado podemos discutirlo con una comunidad que normalmente o quizás no está preparada para darte esa definición? O sea, yo creo que la dificultad, conociendo un poco Ecuador, es que hay mucha gente que se siente amenazada por la minería, ¿no es cierto?, como comunidad, no genera una forma de participación, trata de obtener beneficios, pero después no han pensado
o no están preparados para tomar la posta que nosotros le estamos planteando, o sea, para hacerse cargo de la faena que habría que entregar o de alguna manera legarle, ¿no es cierto?, o las cosas que queremos legarle. ¿Cómo se afronta esa discusión pensando desde el punto de vista de la comunidad? Eso a mí me complica ese tema. Me encanta cómo planteas la pregunta desde los ojos de la comunidad, porque así es como se deben ver las cosas, siempre desde los ojos de las sociedades aledañas a los proyectos, y créanme que les va a ir mejor que solo si es que lo pensamos como empresarios puros y duros. Yo creo que no existe una fórmula o una receta magistral que aplique a absolutamente todos los proyectos. Cada proyecto es particular, así como cada comunidad aledaña a los proyectos es particular. Si nosotros tuvimos la suerte de tener un proyecto en una zona donde la minería ya era una actividad económica, pero tal vez era antitécnica, era informal, pero vivían de la minería, entonces nuestra lucha no es el antiminerismo, sino nuestra lucha es la tecnificación y la capacitación para enseñarles a trabajar de una mejor forma. Si es que en cambio estamos en un área que, como en mi país sí existen muchas, mega biodiversas, en donde el ámbito y el aspecto ambiental prima por sobre todo, y sobre todo el tema hidrológico, ahí sí estamos hablando de comunidades que tal vez ejerzan el antiminerismo desde una plataforma de lucha por los derechos de la naturaleza, más que porque desconocen del sector. Decían antes algo de la comunicación, gran desafío que la industria tiene, pero si yo hablo con todas las cámaras de acá, así como con todas las compañías a las que ustedes representan o en las que ustedes están involucrados, todos gastamos todo lo que podemos en comunicación. Y aún así nos siguen diciendo, es que no saben comunicar. Y nuestras agencias de comunicación y nuestras áreas de comunicación, ¿cómo se frustran? Y les entiendo, porque nosotros como presidentes de las cámaras, lo que más hacemos es intentar comunicar. Y nos dicen, es que no saben comunicar porque no hablan un lenguaje que todos entiendan, porque la minería es muy técnica. Hablen para niños de 5 años y todos les vamos a entender. Y lo hacemos, y tampoco funciona. En mi país es porque se ha politizado la minería, y la minería es utilizada como una plataforma política, no como una plataforma técnica y de desarrollo y económica, que es lo que realmente deberíamos ser. ¿Y por qué empiezo a hablar del gobierno aquí? Porque una de las estrategias para poder entregar este legado a las comunidades que nos quieren o que no nos quieren, porque al final ellos son los dueños del territorio, nosotros somos los vecinos pasajeros, tiene mucho que ver con el gobierno local y el gobierno nacional, dependiendo de cómo sea la estructura de gobernanza en cada país. En el mío es nacional y tienes gobiernos locales. El gobierno tiene que jugar un rol preponderante en esto. Ejemplo, en Ecuador se pagan regalías mineras, como en todos. Pero en la ley de minería nuestra dice que el 60% de las regalías mineras debe ser reinvertida en el cierre de las brechas sociales, es decir, en que el gobierno las use para cerrar las brechas de todo aquel servicio básico que le hace falta a esa comunidad, electricidad, educación, salud, temas sanitarios, vialidad, comunicación también en el tema de internet, muchísimas cosas. Yo creo que, no creo exagerar tampoco, una comunidad en todo mi país ha recibido los beneficios de las regalías. De ahí se han licuado en el presupuesto general del Estado y nadie ha visto nunca un centavo. En Chile es diferente, porque ustedes no son parte del PIB como en mi país, ustedes son el PIB, son la economía chilena. Tienen ahí una oportunidad muchísimo más grande, pero para países como los nuestros, donde la minería es más pequeña, que la comunidad le crea a la empresa directamente, es complicado. El gobierno tiene que estar sentado en esta mesa de diálogo, un poco respondiendo, aterrizando a la respuesta. Las mesas de diálogo permanente y transparente son súper importantes. Hay empresas que están tal vez acostumbradas, y no es malo, sino que así se manejaba décadas atrás. Cuando tenían que hablar con la comunidad para el permiso de algo, citaban, sacaban el permiso y no se volvían a sentar nunca más a hablar con ellos hasta la próxima vez que necesitaban otro permiso u otra aceptación o el paso por una vía. Eso no cumple con una de las condiciones del diálogo, que es permanente y transparente. Eso debe ser una regla, esa no es una condición o un requisito negociable con las comunidades. Porque yo creo que todos los que se sienten engañados, cuando la confianza se pierde,
la operación y peor aún el cierre, que es donde más la gente, el gobierno y todos deben confiar en que la empresa lo hizo bien y por ende nada va a pasar, además de que tenemos que pagar pólizas, tenemos que dejar garantías y muchísimas cosas más. Si la confianza se perdió en un inicio, es grave. Pero más allá de la relación de confianza y el diálogo transparente que la empresa pueda tener directo con la comunidad, no podemos ser juez y parte como empresas privadas. Tiene que estar ahí el gobierno, porque es de ellos la gobernanza de los recursos, no es de nosotros como empresas privadas. Y es de ellos también setear las reglas, no es de la empresa privada. Nosotros lo podemos hacer de buena fe, pero no podemos legislar, ni tampoco normar. Y tiene que también estar la academia, porque con la academia vamos a poder hacer estudios para ver qué realmente necesitan esas comunidades, cuál es la potencialidad de esa zona más allá de trabajar para el proyecto minero, como les decía antes. ¿Cuál es la afectación real que va a suceder? La academia, y cuando digo academia me refiero a investigación, levantar data y tomar decisiones con datos. La minería es técnica. Nosotros vamos a una construcción de mina porque los datos geológicos levantados por décadas nos dan la certeza de que ahí hay algo. Para el tema social y el tema ambiental debe ser igual. Levantamiento de data para poder tener la certeza del paso a dar. Y para eso es investigación y es la academia, el tercero confiable además en todas las relaciones. Sentarnos a conversar, ver cómo le vamos a traspasar, la comunidad nos quiera o no. Cuando nos quiere es más fácil sentarse a la mesa, por supuesto, cuando no nos quiere es más desafiante, pero ahí es cuando más actores debemos invitar a la mesa, porque más credibilidad necesitamos. La academia puede ser uno de ellos. ONGs sí. No todas las ONGs, mejor dicho, las ONGs no son malas. Yo soy ambientalista, yo vengo del mundo ambientalista. Yo soy ingeniera ambiental y abogada. Yo no soy ni geóloga ni ingeniera de minas. Y tengo el honor de representar a esta industria en mi país. Créanme, las ONGs también son un aliado excelente. No les pido, siéntense con las que no nos quieren para nada. Hay muchas que nos pueden ayudar también a mediar esto en territorio. Muchas gracias. Y en México, ¿cómo logramos esto? Porque estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que se puede generar una información, data, recabar de las comunidades. ¿Cómo llegamos a una integridad, a integrar un plan de cierre que cumpla con todas esas condiciones y además sea responsable? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que ahorita Caro comentaba algo importante, que es el que cada lugar, cada sitio tiene particularidades. No podríamos hablar de un todo general o una fórmula perfecta que aplique al cierre de cada una de las operaciones mineras, así como tampoco podemos hablar en un inicio cómo desarrollar este diálogo con las comunidades en diferentes lugares, incluso cercanos, donde se va a desarrollar una mina. En ese aspecto hay pues, particularidades muy importantes que analizar. Voy a usar el ejemplo de una operación minera que cerró el Tajo, continúa aún de manera subterránea en el estado de Chihuahua. Alrededor de esta comunidad existe mucha actividad ganadera. El director general, que por cierto también es ambientalista de esa empresa, se le ocurrió traer una técnica australiana a través de la cual está reforestando el Tajo con ganado. La técnica ha sido maravillosa, el territorio hoy en día es verde de nueva cuenta en mucho menor tiempo del esperado, tratar de crear suelo, el mismo ganado creó el suelo. Y además tiene un doble mensaje muy importante para la comunidad, que es que el suelo está limpio, porque el ganado sigue vivo, y el ganado sigue pastando, y el ganado sigue reforestando. Ahora están comenzando un nuevo proyecto también con abejas, justamente para polinizar la zona, y esto también a su vez está trayendo otras actividades alternas a la minería que están desarrollando el sitio. Así que apoyo esta idea, Caro, tuya, que no puede ser una fórmula general, sino que tiene que ser muy particularizada, por supuesto, para el éxito, para tener un cierre exitoso, un cierre no solamente ambientalmente exitoso, sino socialmente y en cuestión de imagen, que vaya, yo no me reí un poco, y perdón porque el micrófono se escuchó cuando hablabas justo de Chile. Ayer platicaba con algunos colegas chilenos mineros
Y les decía, es que si en Chile, que la minería es tan importante para la economía, todavía tenemos problemas para comunicar la importancia y las realidades de este sector, me siento un poco más tranquila, aunque el reto sigue siendo lo mismo, porque en México igualmente es muy importante que la gente conozca que nuestra actividad, que la minería, no solamente genera beneficios, no solamente la vemos en el día a día, la tenemos en el celular, en la computadora, en fin, sino que también la necesitamos, como bien se dijo en esta inauguración, para ese futuro verde que tanto necesitamos. Así que parte también del cierre exitoso es justamente enfocar todos estos recursos y la importancia que tienen para un nuevo futuro verde. Muy interesante. Y además, de tu respuesta infiero que hay espacio para la innovación también en esta parte de generar nuevas alternativas para después de la minería, ¿no es cierto? Así es. Y en Perú, decías tú, el tema del costo se está discutiendo ahora, ¿no es cierto? Garantía, etcétera, etcétera. Pero hay un costo un poco oculto, el de las expectativas con el cierre. ¿Cómo se puede regular, como para redondear tu idea, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede redondear esto de poder conformarse las expectativas después de lo que se espera después del cierre? A lo mejor ahí hay un problema y por eso las autoridades se ponen reticentes a cerrar, porque nunca un cierre va a cumplir todas las expectativas de la comunidad, ¿no es cierto? Sí, sin duda hay mucho de eso, ¿no? Es la autoridad que te dice, no me los vuelvas a dejar, ¿no? Ahora vuelven a ser responsabilidad absoluta del Estado, ¿no? La comunidad. Hay mucho de eso y por eso es que no hay autoridades que se atrevan a decir, oye, ya cumplieron su rol, generaron recursos, generaron empleo, esto vuelve a ser responsabilidad de la autoridad local, regional, gubernamental. Cualquiera de estas autoridades, no hacer un match con la expectativa es efectivamente uno de los grandes temores. El otro es que, claro, no hay una visión dinámica, que es lo que justamente se conversaba, que debe tener todo cierre desde el inicio, y por eso en la misma legislación, por lo menos en la peruana, y entiendo lo que has conversado en la Argentina también, cada 2 años hay revisiones, pero el cambio en la historia de la mina pues, puede ser radical, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. Aparte de mi rol en la Sociedad de Minería, yo represento a Minsur, que es la segunda productora de estaño del mundo, ¿no? Producimos estaño, un mineral raro de encontrar. Hay muy pocas minas de estaño en el mundo y, sin embargo, se necesita tremendamente, ¿no? Pues un mineral crítico. Cuando hicimos el análisis de nuestra mina San Rafael, que es la única mina de estaño que tenemos, tiene 50 años, ¿no? Y mirábamos, sí, hay recursos, pero ¿dónde exploramos más estaño? Hicimos un análisis de estaño en todo el mundo, Indonesia, Tailandia, China, donde hay estaño, y resultó que el depósito con mayor ley de estaño en el mundo lo teníamos nosotros, era nuestra Relavera. 50 años después de operar, el contenido de estaño que estábamos dejando en la Relavera era más alto que cualquier otro proyecto en exploración. Y hicimos nuestra planta de procesos B2, la llamamos, ingenieros peruanos hicieron esta planta de reprocesamiento, ha ganado premios de economía circular, y lo que convertimos fue pues una relavera en un activo minero, un pasivo minero, un activo minero, y hoy el 25% de nuestros lingotes de estaño, porque también tenemos fundición, tiene el triangulito de reciclado, ¿no? Y los clientes lo piden, pero más allá de esta historia de que entramos en economía circular, lo complejo que ha sido a la autoridad explicarle que no vamos a cerrar una relavera, la vamos a producir, vamos a sacar mineral de ahí y el cierre vamos a configurarlo luego. Y te dicen, pero tú tienes un plan de cierre, ¿cómo vas a después ejecutar ese cierre? Le dije, bueno, primero utilicemos el recurso que todavía está ahí, que es además un recurso limpio, porque no vamos a minar. Ha sido muy complejo porque, claro, lo que le falta, creo, a la autoridad es pasearse por ferias como esta. Si uno comienza a ver acá atrás en los pabellones la de innovación que tiene el sector minero y no lo decimos. La cantidad de robótica que hay ahí, la cantidad de ciencia, tecnología desarrollada en nuestro sector, y justamente lo hace uno de los más dinámicos, que le permite convertir el desecho en activo rápidamente y con nueva tecnología desarrollada por nuestros ingenieros, que le permite desarrollar una serie de capacidades que hace que lo que uno inició como un proyecto minero y que era la promesa inicial que decía, se convierte totalmente en otra cosa, con mejoras productivas, operativas, con mejora para el ambiente.
porque la gente sigue pensando que nosotros solamente somos picapedreros, que sacamos piedra y la procesamos en una chancadora. Y yo creo que tenemos que hacer más visible esto y que estas ferias no sean solamente para nosotros los mineros, sino que abrir mucho más las puertas. Chile lo hace mucho tiempo. Nuestros países creo que tienen mucho ahí que aprender de cómo abrir las puertas del sector minero para que todos entiendan la cantidad de innovación que hay acá, que permite y va a permitir a la gente saber que efectivamente después de la minería hay un nuevo comienzo, con prosperidad, con desarrollo que deja la minería. Excelente, Gonzalo. Muchas gracias. Para cerrar, en un minuto, ¿qué podemos hacer las organizaciones gremiales o las cámaras mineras, ¿no es cierto?, en este orden de cosas? Empiezo en un minuto. Yo creo que lo primero, conversar entre nosotros, conocer distintas realidades y ver cómo podemos compararlo. En el caso de la realidad nuestra, la pequeña minería es tan importante, es tan abundante, es tan incidente incluso en las comunidades. Yo les decía, la pequeña minería en la comunidad, en muchos lugares donde nosotros tenemos grandes proyectos y por lo tanto es necesario que haya un espacio para poder ponernos de acuerdo también en qué cosas interesan a la pequeña minería de la gran minería y qué cosas podemos proyectar, qué tecnología, etcétera. Nosotros tenemos un espacio ahí, o debiéramos tenerlo. Y lo tercero es poner esa experiencia compartida y esa posibilidad de interacción de nuestros propios socios, de nuestras propias comunidades dentro de nuestras organizaciones a disposición de la autoridad, porque la autoridad tiene que tener esa información para poder tener buenas decisiones y muchas veces pecamos un poco de callados en eso. Sigo al tiro con Gonzalo y nos devolvemos por acá en un minuto, Gonzalo. Sí, creo que esto de mantener la comunicación que se ha estado dando en los últimos años, entiendo, y que se está incrementando, va a ayudar muchísimo, porque yo acá me llevo una frase, creo que fuiste tú, Carolina, que la dijiste, que la sobreregulación viene de la ignorancia, del desconocimiento. Y creo que ese es nuestro deber, como gremios, como cámaras, somos fábricas de información de nuestro sector. Tenemos la obligación de comunicar permanentemente, pero sobre todo de alinear a autoridades a que no sigan cometiendo errores por desconocimiento. Y la mejor manera de mostrarlo es con análisis comparativo. Oye, así lo está viendo Chile, así lo está viendo México, mira qué bien le va, o este error ha cometido tal país, tal otro, ¿no? Creo que tenemos que estar muy alineados respecto a eso porque efectivamente en nuestro sector hay enorme desconocimiento y por eso es que estamos sobreregulados. Karen. Bueno, sin duda yo lo aterrizaría como una gran responsabilidad justo de los organismos gremiales en dos aspectos. Una que es visibilizar, justamente ayudar a través de este esquema tripartita entre gobierno, sector privado y comunidad, visibilizar justamente estas acciones, visibilizar las buenas prácticas y ahí voy un poco al segundo que ahorita tú lo comentabas muy bien, Jorge, que es justo compartir, hablar entre nosotros, no solamente entre las empresas, hablando de estas buenas prácticas en materia de cierre, sino también entre los países y entre las cámaras. Entender qué regulaciones pueden mejorarse a lo mejor para ser replicadas en otros países y cuáles sobreregulaciones o tramitología puede evitarse justamente basada en la experiencia de otros países más. Muchas gracias. Carolina. Hago eco de las palabras que ustedes tres han ya mencionado. Los gobiernos cambian. Los gobiernos en mi país cada 4 años, pero no es así. Cada 6 meses más o menos tenemos nuevos ministros o cosas así. Y no siempre son muy, muy expertos, aunque tengan la mejor voluntad. Y ahí los gremios jugamos un rol fundamental, porque tenemos la oportunidad enorme de capacitar desde autoridades de toma de decisiones hasta los técnicos que van a territorio. Nosotros albergamos socios que están todo el tiempo en nuestros proyectos, en el campo, que saben lo que pasa. Y a veces nos dejamos normar o legislar por autoridades que están sentados en un curul en una oficina. Yo siempre he dicho que la norma, las leyes, no se hacen en un escritorio, se las deben hacer en territorio. Y los gremios estamos para eso, para enseñar la realidad de lo que pasa, sin tomar en cuenta que sea una u otra empresa, sino el sector en general, a las autoridades y poder construir mejor normativa. Bien, muchas gracias. Roberto. Bueno, yo creo que un tema fundamental es el de la integración público-privada,
es un camino que creo que todos estamos recorriendo. Si uno mira para atrás, seguramente va a haber un cambio positivo en el tiempo que se quiera tomar, donde el diálogo es mucho más genuino, mucho más transparente. Y claramente lo que tenemos que profundizar es ¿para qué existimos las organizaciones gremiales empresarias? Y este sistema de integración, reuniones periódicas y demás, para mí se basan en tres acciones fundamentales. Acompañar a los proyectos mineros, acompañar a los gobiernos, acompañar a las comunidades, proponer, porque nosotros no decidimos finalmente, somos actores indirectos, pasivos de las realidades, pero sí tenemos la capacidad de proponer cambios, proponer definiciones y finalmente, a partir de esas propuestas, gestionar permanentemente para que logremos los objetivos que tenemos. Entonces, me parece que es muy importante que este tipo de reuniones y demás se fortalezcan muchísimo, que podamos intercambiar opiniones y que vayamos por el camino de la integración, o profundizar la integración público-privada bajo estos tres conceptos, ¿no? Acompañar, proponer y gestionar. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a los cuatro. Como dice un amigo mío, si no empezamos puntuales, terminemos puntuales. Está muy bien. Y ha sido un agrado. La verdad que tuvimos una conversación para preparar este panel y también ha sido muy enriquecedor para mí, por lo menos. Soy testigo, además, de la disposición y de la inclinación que tienen ustedes como dirigentes gremiales a ver por toda la industria de sus países. Y eso, esa entrega hacia lo gremial y hacia lo empresarial es algo que siempre se valora y se demuestra, se ha demostrado, creo yo, con sus opiniones. Así que muy agradecido de haber podido tener esta conversación, que espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Carolina, vamos a despedir. A cerrar, muchas gracias. Valoramos enormemente la compañía de nuestros panelistas el día de hoy. Sus miradas y reflexiones han sido claves para abrir una conversación que sin duda continuará creciendo en distintos espacios y territorios. También agradecemos la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy, ya que desde nuestros distintos roles podemos seguir trabajando por una industria minera próspera, con mucho que aportar al desarrollo de nuestros países y comunidades. Por tanto, muchas gracias nuevamente por la atención y participación de todos. Que tengan una buena tarde.